Hola amigos, el día de hoy vamos a trabajar una aplicación potente que ofrece diferentes herramientas para construir organizadores gráficos, mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas de Gantt, inclusive presentaciones. Esta aplicación se llama Mindomo. Entonces vamos a ver cuáles son los recursos, las herramientas y cómo nosotros podemos desenvolvernos en este entorno. Listo amigos, nos encontramos ya en nuestro buscador. Lo primero que vamos a realizar es escribir en la parte superior de buscar la palabra Mindomo. Le hacemos clic. Al hacerle clic, dentro de la primera búsqueda nos va a aparecer la palabra Mindomo. ¿Okay? Nos damos cuenta de ello. Y también vamos a tener en cuenta de que se trata de el dominio mindomo.com. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer enseguida va a ser clic sobre Mindomo. Lo primero que nos va a aparecer, si es que nosotros estamos logueados, va a ser este entorno. Entonces, para lo cual nosotros tendríamos que hacerle clic en el punto superior derecho donde aparece una X. ¿Ok? Hacemos clic y nos va a mostrar nuestro primer entorno a través del cual ya podemos nosotros crear nuestros organizadores gráficos. En esta parte se puede observar, por ejemplo, el punto crear para crear nuestro organizador gráfico. En la parte superior derecha está nuestro avatar, que es indicativo de que estamos logueados con esa cuenta. Pero ¿qué es lo que pasa si es que nosotros todavía no nos hemos inscrito o logueado? Entonces para ello vamos a hacer el siguiente procedimiento. Escribimos en la parte superior de nuestro navegador Mindomo. Bueno, si ya lo hemos hecho, lo que probablemente va a aparecer va a ser este entorno. ¿Sí? En este entorno nos va a mostrar los productos que ofrece, mapas mentales, esquemas, diagramas de Gantt y un programa para descargar e instalar en nuestro dispositivo de escritorio, ¿no? Los usos: educación, trabajo y uso personal. Estos son los productos que ofrece. Los precios, ¿okay? Los precios son estos. Nosotros vamos a adquirir el plan free, que incluye la construcción de 3 mapas, tiene partición, publicación y también la posibilidad de realizar trabajo de forma colaborativa. Existen otros planes que son de costo, pero en esta ocasión los recursos que tiene en la opción free son suficientes como para poder de manera solvente trabajar nuestros organizadores gráficos, en el caso para los docentes. Entonces lo que tendríamos que hacer inmediatamente es hacerle clic en suscribirse. Nos va a solicitar que seleccionemos la mejor funcionalidad o funcionalidad para la cuenta, en el caso de que seamos profesores, profesor. Y acá nos va a solicitar nuestros nombres y apellidos. Consignan sus nombres y apellidos, su correo electrónico con el que van a loguearse, ¿okay? La contraseña, ojo, no la contraseña de su correo electrónico, la contraseña con la que ustedes pueden acceder a esta cuenta de la aplicación Mindomo. ¿Okay? Le hacen clic en no soy un robot, estoy de acuerdo con los términos y hacen clic a suscribirse. ¿Ok? Entonces es probable que a ustedes les salga un mensaje en el cual les va a indicar que se les ha enviado un correo y a través del cual pueden en este caso verificar de qué se trata del correo con el cual ustedes se han logueado. Después de este procedimiento, ustedes ya van a tener la posibilidad de ingresar a este entorno. Entonces vamos a ver qué es lo que nos ofrece en este entorno
que es el entorno que se ejecuta dentro del navegador. Ojo, dentro del navegador. Hay la versión para descargar e instalar en escritorio, que también lo vamos a trabajar con ustedes, pero en esta versión que está embebido en el navegador, en el cual podemos también crear nuestros organizadores gráficos, vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Tenemos crear, importar, sugerencias. Acá tenemos un menú hamburguesa donde nos dice inicio, flujo de tareas, marcadores, documentos, papelera, diseño y otras funcionalidades que nos ofrece. Le hacemos clic en el avatar, tenemos nuestra cuenta, seguridad, lenguaje, acá muy importante. Si es que a ustedes les aparece en otro lenguaje, entonces ustedes pueden recurrir a esta parte, ¿sí? Y también acá aparece la opción escritorio, desktop. Si le hacen clic ustedes a esta parte, entonces les va a redireccionar, ¿ya?, a un entorno en donde les va a permitir la descarga de Mindomo Free. Ustedes realizan el clic encima de este botón y les va a ofrecer, en este caso, las plataformas para las cuales tiene disponible esta aplicación. En el caso de Perú, en su mayoría son Windows. ¿Ok? Pueden tener otros Mac o también para Linux. Abajo tiene algunos tutoriales, pero lo que nos conviene a nosotros es descargar para instalar en nuestro escritorio, si es que deseamos la versión escritorio. Ojo. Entonces nos ubicamos en este cuadro de diálogo donde vamos a descargar nuestro .exe. Lo ponemos guardar. Se produce la descarga, como ustedes ven en la parte inferior. Esperamos. Después de que se haya producido la descarga, ustedes siguen el procedimiento casi intuitivo. Hacerle clic, ponerle siguiente, siguiente, siguiente. Y rápidamente se va a instalar. No vamos a tener mayores dificultades en la instalación en nuestros dispositivos de escritorio o estacionarios. Bueno, retornando al entorno para el desarrollo dentro del navegador. Lo que vamos a hacer es hacerle clic en la parte donde dice crear y lo que nos va a desplegar, en este caso van a ser estas plantillas, ¿ya? Le hacemos clic acá sobre el X en la parte superior derecha y nuevamente vamos a tener la posibilidad de volver al inicio. ¿Ok? Recordemos que en esta parte es donde se van a ubicar los mapas organizadores gráficos que nosotros hayamos creado. Entonces vamos a darle una revisada general porque ya de forma más específica lo vamos a trabajar en la versión de escritorio. Entonces en esta parte podemos seleccionar qué cosa es lo que queremos, un mapa mental, un mapa conceptual. Recordemos que la estructura de un mapa mental y un mapa conceptual son distintos. En el caso del mapa mental podemos utilizar diferentes recursos, imágenes, inclusive diseñarlo de forma arbitraria, porque la idea es generar un espacio en donde tenga mayor posibilidad de recrear elementos muy arbitrarios, ¿no? Como por ejemplo imágenes fantásticas, textos, formas, etcétera, ¿no? En el caso de los mapas conceptuales ya tiene establecido, ¿no? Necesitamos empezar por un concepto clave, establecer algún enlace o relación, el concepto o la definición. Entonces vemos que ambos elementos tienen diferentes estructuras desde su origen. Entonces vamos a nosotros elegir cualquiera de ellos. Vamos a poner, por ejemplo, mapa mental. ¿Ok? Elegimos esa opción de mapa mental, lo que va a hacer la aplicación en el navegador. En este caso va a cargar ya el entorno para el desarrollo ya de los mapas mentales. Ahora, vamos a trabajar también con lo que es la versión en escritorio. Yo ya tengo mi versión en escritorio. Voy a arrancarlo. Y este es el entorno que a ustedes
les va a aparecer si es que ustedes lo instalan en su escritorio y lo arrancan. ¿Ok? Entonces vemos que este entorno es un tanto diferente, no es completamente distinto, ¿no? Sino que la distribución de los botones, de las opciones, están presentados de una forma distinta, pero esencialmente tiene lo que ofrece la versión en el navegador, y lo podemos observar en la instalación en nuestra máquina, que es la versión de escritorio. Entonces, de igual manera, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos pretendiendo trabajar? Un mapa mental en blanco. Entonces, vamos a ver que en ambos hemos seleccionado la opción mapa mental en blanco. ¿Ok? ¿Listo? En la opción del navegador está cargando, y acá tenemos la opción de escritorio. Entonces hay que tener en cuenta estas dos partes. Yo recomiendo trabajar en escritorio si es que ustedes tienen una limitada banda de internet que no les va a permitir digamos, descargar estos recursos hacia el procesador del navegador desde el servidor de la misma aplicación Mindomo, que esto siempre utiliza recursos de internet. ¿Ok? Entonces vamos a ver de que la forma es casi similar. Esto lo vamos a poner cancelar. La forma es casi similar, solamente va a diferenciarse en algunos aspectos con respecto a la distribución. Por ejemplo, acá tenemos la distribución, está en la parte superior, herramientas, todo el menú. ¿Ya? En la parte superior también tenemos hacer, deshacer, topic, subtopics, buscar y trabajar en la nube. En la parte inferior derecha tenemos el zoom, ¿ok? Centrar, hacer zoom, ¿ok? En el caso de la versión que corre en el navegador, ¿bien? Tenemos en la parte superior izquierda un menú, ¿bien? Que nos va a desplegar las mismas funcionalidades, los mismos recursos que ofrece en la parte superior, desplegado ya el menú de Mindomo. ¿Ok? Entonces esa es la distribución. Tenemos también los mismos botones, hacer, deshacer, topic, subtopic, en la parte superior buscar, compartir, en la parte inferior para el zoom y centrar. Entonces lo que vemos en términos generales, no hay mucha diferencia. Listo. Habiendo ya establecido esta diferencia entre la versión que corre en el navegador y la versión de escritorio, vamos a empezar a trabajar con la versión de escritorio, que es la que nos va a permitir realizar la construcción, el diseño de un mapa de manera más rápida. Entonces por ahora vamos a dejar la versión que corre en el navegador ahí, y vamos a trabajar acá, en este caso nuestro primer organizador. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer en este caso, vamos a trabajar un mapa conceptual, y de frente vamos a ponerle un título al tema central. Vamos a poner mapa conceptual. Listo. ¿Cómo yo hago para generar un hijo? Consideremos que este es, digamos, el padre, o es el nivel 1, como ustedes quieran pensarlo. Puede ser el nivel 1 o el padre. A este padre quiero agregarle un hijo, o a este nivel 1 quiero agregarle un nivel 2, un subnivel 2. Entonces lo que normalmente hacemos es utilizar topic, que está en la parte superior izquierda, topic. Le hacemos topic y nos va a generar en este caso un subnivel. Pero como nuestra distribución no está tan apropiada para nuestro interés, entonces lo que vamos a hacer en este caso, vamos a utilizar otra herramienta para poder trabajar el tema de la orientación. Por ejemplo, acá está predeterminado ya el mapa mental para que esté orientado de forma
horizontal, pero yo quiero de forma vertical. Entonces le hago clic acá y inmediatamente se corrige la disposición. ¿Ok? Le hago clic fuera, ya tengo acá, escribo, ¿qué cosa es? Es un esquema. Listo. Debajo de esquema quiero crear otro subnivel. Entonces le hago clic nuevamente a subtopic, que me va a permitir crear un subnivel. Es un esquema, ¿qué cosa? Que contiene un concepto clave. ¿Ok? Quiero crear un hermano de este subnivel. Entonces, para eso, si es que nosotros nos posamos en la opción que está seleccionada en este nivel, entonces le vamos a hacer topic. Ya, agrega un nuevo topic a continuación. ¿Ok? Concepto. Agrego otro topic. Relación o enlace. Acá le corrijo, concepto. Vamos a poner idea clave, concepto, relación o enlace. Pero como ustedes saben, los mapas conceptuales están organizados de distinta forma. Y acá, en este caso, tenemos una dificultad, ¿no? No habíamos seleccionado, en este caso, o establecido la relación o enlace entre el concepto, digamos, clave o la idea clave y los conceptos. Entonces, ¿por qué se presenta acá de esta manera? De esta manera se presenta porque nosotros inicialmente hemos seleccionado el esquema, el modelo para mapa mental. En mapa mental no existe la relación o enlace. ¿Ok? Entonces, en mapa conceptual sí existe. ¿Sí? Entonces vamos a tener que trabajar de una forma distinta. Vamos a tener que poner nuevo y escoger mapa, en este caso conceptual. Mapa mental está acá y acá está mapa mental, acá está mapa conceptual. ¿Sí? Hacemos clic en mapa conceptual. En mapa conceptual sí nos ofrece ese recurso. Mapa conceptual. Listo, hacemos el mismo ejercicio, hacemos topic. ¿Qué cosa es? Este es un esquema. Seleccionado, hacemos otro subtopic. Y acá, ¿qué es lo que podemos? ¿Qué tiene? Es una idea clave. Listo. Además, creamos un hermano. Además de una idea clave, ¿qué cosa? Tiene otra parte que es la parte, el concepto. Concepto, y este también tiene otra parte, otro hermano, ¿no? Que son el enlace, ¿no? Ok, entonces en este esquema, que es especialmente para mapa conceptual, sí tenemos la posibilidad de agregar acá, por ejemplo, mapa conceptual es un esquema, y este esquema tiene entonces vamos a ver de que en el caso de mapa conceptual tiene la posibilidad de incorporar las palabras enlace para poder relacionar la idea clave con los conceptos o con las definiciones. ¿Sí?
Entonces, habiendo ya trabajado este pequeño mapa conceptual, vamos a empezar a indagar cuáles son las herramientas que nos ofrece, qué es lo que podemos hacer, además de lo que hemos trabajado hasta ahora. Entonces vamos a poder, por ejemplo, utilizar acá esta herramienta, deshacer. Deshace algo que probablemente esté mal hecho, ¿no? Ok. Si lo pongo deshacer, lo puedo utilizar rehacer. Ok. Ya sabemos acá que el subtopic es para generar un hijo y el topic es para generar un hermano en el mismo nivel. ¿Qué herramientas más tenemos? Tenemos acá en la parte superior buscar, alejar, acercar, centrar. ¿Okay? Ahora vamos a ver qué recursos más nos ofrece. ¿Qué más podemos agregar a nuestro mapa conceptual? En la parte superior derecha, siempre cuando ustedes se posen en cualquiera de las etiquetas, siempre va a aparecer un triángulo. Le hacen clic y se va a desplegar estos cuadros, ¿ya? Entonces este panel nos va a ofrecer diferentes recursos disponibles con los que nosotros podamos trabajar. Empecemos. En el primero, que es más, ¿ya? Cuando le hacemos más, ya aparece ya predeterminado. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos agregar, en este caso, una hoja, una nota. Por ejemplo, el mapa conceptual es una herramienta muy útil. Ok, le hacen clic, ya está. ¿Recuerdan? Observan, por ejemplo, vamos a ponerle un poco más. Aparece ahora un botón que tiene 3 líneas, que cuando ustedes le hacen clic se despliega, en este caso, un mensaje, ¿no? Es una herramienta muy útil. Otro recurso también que podemos utilizar, ¿no? En este caso podemos hacer, digamos, un comentario, ¿ya? Pero podemos agregar también recursos, pero este comentario en este caso va a ser, ¿ya? Está bien, listo, agregar comentario, va a ser visible para la persona que esté leyendo, ¿no? Pero este es muy útil porque también Mindomo tiene la herramienta, ¿ya?, para poder trabajar de manera colaborativa. Es decir, varias personas pueden ingresar a aportar o trabajar desde su dispositivo en este mismo mapa. Entonces, para lo cual es muy útil, en este caso, los comentarios, ¿no? ¿Qué recursos más tiene? A ver, nosotros podemos agregar un enlace, en el enlace que nosotros consideremos. A ver, vamos a agregar este mismo enlace, vamos a agregar. Ok. Listo, entonces miren, ha aparecido otro icono, otro botón, que al posar solamente sobre este botón ya nos va a mostrar la dirección. ¿Qué más tenemos? Tenemos multimedia, es decir, de que nosotros podemos adjuntar, por ejemplo, ¿qué cosa? Un video. Listo. Podemos mostrar, en este caso, reproducido. ¿Ok? ¿Qué más nos ofrece? Podemos agregarle una foto.
Vamos a agregarle esta foto de Drive. ¿Sí? Entonces recordemos de que no se pueden superponer estos recursos, ¿no? Si tú eliges en esta parte central una imagen que sea visible para el lector, en este caso tiene que ser una, no pueden ser varias, ¿no? Ya. Ahí sí hay elementos que sí se pueden ubicar al costado. En el caso de lo que es multimedia, no. A ver, vamos a ver acá, si elegimos, por ejemplo, un emoji, entonces este sí se posa sobre el costado, ¿no? A ver. Ok, tenemos la posibilidad de editarlos, ¿no? También podemos subir audio, adjuntar algún audio o grabar también, por ejemplo. Listo. Reproducir audio. ¿Sí? ¿Qué es lo que también podemos hacer adicionalmente, ¿no? En este caso podemos insertar una relación entre varios topics, que ya son herramientas un poco más avanzadas. Adicionalmente a eso, ¿qué más nos ofrece? Acá vamos a cambiarle. Listo. Podemos observar, si es que le hacemos clic en este botoncito, que cuando ustedes lo posan, hay un botoncito que en este caso les puede permitir a ustedes visualizar, ¿ok? Entonces, como yo he seleccionado, listo, pongo suprimir y se borra. Entonces acá lo más correcto que podemos agregarle es, por ejemplo, una imagen. ¿Qué imagen? A ver, vamos a buscar en mi equipo qué imagen tengo. Listo. Buscamos una imagen, cualquier imagen que, digamos, se asemeje a lo que deseamos poner. Ya, yo voy a agregar esta imagen pequeñita. Listo. Ok, entonces estos son los recursos que nos van a permitir a nosotros enriquecer, en este caso puntual, nuestras etiquetas. ¿Qué más podemos hacer adicional a eso? A ver, ¿qué es lo que nos ofrece? También tenemos en la parte superior de este desplegado un botón rectángulo. Esto que es indicativo de que es para establecer los ajustes del polígono en el cual se encuentra, en este caso, la palabra. Entonces tenemos acá una batería de plantillas, de opciones que nosotros podemos elegir. Por ejemplo, yo le voy a poner este. Listo. También acá podemos agregar, en este caso, un fondo. Ok. También podemos establecer en este caso la línea. ¿Qué tipo de línea queremos? Queremos una línea más gruesa, una línea más delgada, dependiendo de lo que estamos buscando. Listo. Ahora vamos acá, por ejemplo. ¿Qué más podemos hacer? Acá tenemos, en este caso, estas herramientas. Mira, ahora se ubican en la parte superior, ¿no? Ya no en la parte inferior, es obvio porque no hay espacio, ¿no?
¿Qué herramientas tenemos acá? Acá tenemos otra herramienta, la A. Es indicativo de que podemos utilizar los diferentes ajustes para el tipo de letra, es decir, la tipografía, ¿no? Entonces tenemos negrita, cursiva, itálica, subrayada, tachado, tipos de letras. Acá pueden escoger el tipo de letra que ustedes creen que se puede ajustar a su estilo de presentación. Okay. Vamos a ponerle el Arial que viene por defecto. Entonces, en el caso de la letra, podemos ponerle un determinado color. Podemos establecer la ubicación, alineado a la izquierda, al centro, a la derecha. Tamaño. Okay, acá hay un tamaño, digamos, estándar que nos ofrece, pero nosotros también podemos graduar de acuerdo a nuestro interés. Acá le hacemos clic y nos va a desplegar otro cuadro en donde nos va a ofrecer ya una paleta de ajuste ya casi personalizado para el color de la tipografía. Vamos, seguimos acá. Acá tenemos lo que es de la distribución, o sea, cuál es la disposición en la cual va a estar nuestro mapa conceptual. Puede estar de manera vertical, horizontal, digamos hacia la izquierda. En este, digamos, un mapa conceptual típico característico, un gráfico lógico, ¿ya? Hacia la derecha y en forma horizontal, ya vertical, invertido. Ok, entonces tenemos diferentes digamos esquemas. Ahora nosotros también podemos hacer los ajustes con respecto al estilo, ¿ya? De las líneas de conexión. Por ejemplo, le hacemos clic y vamos a ver diferentes estilos. Por ejemplo, este. El color. Acá podemos, bueno, algunas de estas opciones están inhabilitadas, que en este caso solamente están habilitados para lo que son los mapas mentales. Entendemos de que los mapas mentales están organizados de una forma más arbitraria, y en el caso de los mapas conceptuales están más esquematizados, tiene una estructura más ordenada, ¿no? Listo, estos son los recursos que ofrece. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos una opción para, en este caso, agregar a personas. Podemos agregar a personas para que trabajen colaborativamente con nosotros. ¿Okay? Acá tenemos más opciones. Las típicas: cortar, copiar, pegar. Bueno, podemos insertar, ¿no? Es muy práctico. Por ejemplo, yo pongo control C. Y acá le pongo control B. Entonces esta idea clave se ha integrado a lo que es el enlace. Entonces, como no quiero eso, lo pongo atrás. ¿Sí? Entonces estas herramientas están ofrecidas en este, digamos, en este cuadro, pero también de la misma manera están digamos, disponibles en la parte superior. Entonces vamos a ver, después de haberle dado ya un vistazo a las herramientas que ofrece, cuando nosotros hacemos clic sobre la etiqueta y se despliega un cuadro que nos posibilita hacer uso de estos recursos, ¿no? Y hemos visto uno a uno cada uno de los recursos que ofrece para tener los ajustes necesarios para tener un mapa conceptual que sea más elaborado. Entonces vamos a ver en la parte superior qué herramientas más, qué posibilidades más nos ofrece este recurso. Vamos a hacer algo.
Ahora hemos trabajado el mapa conceptual. ¿Okay? Ahora, enseguida, vamos a trabajar un mapa mental. Pero, ¿cómo hago yo para guardar mi mapa conceptual, ¿no? Entonces te vas a archivo, ¿okay? Lo pones guardar y tienes que crear una carpeta ya en tu escritorio o en tu máquina para guardar este archivo, que es .mom, en este caso la extensión de Mindomo. ¿Ok? Entonces también tenemos guardar como, ¿ya? Que nos ofrece la misma opción, y lo vamos a guardar en escritorio, digamos. Sí, se ha guardado en el escritorio, no hay ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a elegir en la parte superior, vamos a trabajar ahora más ya con el menú de la parte superior. Entonces, si yo quiero hacer trabajar un nuevo elemento, entonces lo que voy a hacer, lo que voy a hacer en esta parte va a ser nuevo, y lo que vamos a elegir acá en este caso ya va a ser un mapa mental. Entonces elegimos un mapa mental en blanco, ¿ya? Digamos, de estos diseños disponibles, vamos a elegir este. Entonces, en el mapa mental, como podemos observar, ya el polígono es distinto, ¿no? Entonces acá vamos a poner mapa mental. Rápidamente, en mapa mental, ¿qué es lo que nos ofrece? Casi son los mismos recursos, pero antes de, digamos, de darle un estilo ya más específico, lo que voy a hacer es crear un subtopic, al que le voy a agregar que los mapas mentales son útiles. ¿Cuáles son las características de los mapas mentales? Su creatividad. Para hacer un mapa mental necesita ser creativo. Listo. Otro subtopic. No, ya no es un subtopic. En este caso vamos a crear un hermano. Entonces, ¿qué es? Es útil para la memoria, porque nos permite en este caso organizar y estructurar información para fines de memorización. Acá le ponemos ¿qué más? Es efectivo, otra característica. Otra característica que le vamos a crear acá. ¿Qué más? Imágenes. O sea, lo que utilizan mayormente en este caso son imágenes, ¿no? Imágenes que nos va a permitir a nosotros construir, ¿sí? Listo. Acá la particularidad es de que no nos ofrece, por ejemplo, la posibilidad de que yo agregue una palabra enlace, un conector, ¿sí? Pero acá puedo agregar más recursos. ¿Qué recursos puedo agregar, por ejemplo, acá? Mapa mental. Acá en mapa mental, partiendo del tópico central, puedo agregarle qué recursos nos ofrece, por ejemplo, en este caso Mindomo. Vamos a ver imágenes. Acá recordemos de que podemos buscar imágenes por internet, ¿ya? Acá, ¿ya? Buscar imágenes en la web. Acá también tiene una biblioteca de imágenes que nos puede ser muy útil. Entonces, a ver, si le ponemos mente, no hay. A ver, ya está. A ver, de pensar un recurso que nos puede hacer.
buscando estos recursos, a ver que se acerque a lo que es mapa mental. Listo, ya le he agregado. Listo. Pero en el mapa mental, como se puede crear de forma arbitraria, yo puedo crear acá otro cuadro, otra imagen. ¿Qué es lo que hago? Por ejemplo, digo insertar un topic flotante. Ahí he insertado un topic flotante. En este topic flotante, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo integrar más, ¿no? En este caso para el estudio, ¿no? Ahora vamos a poner acá estudio. Bueno, no está. No estoy trabajando, a ver. Listo. Tiene algunas opciones limitadas. Ya, le voy a agregar esta imagen. Ok. Es un topic flotante, ¿no? Ya, no guarda relación, pero la idea es de que se entienda de que estos recursos, con estos recursos es permitir en este caso a crear un mapa mental que contenga información muy útil. Por ejemplo, efectivo, vamos a ponerle acá, ya, vamos a ponerle, está bien, vamos acá, es efectivo, vamos a buscar un emoji, pues, ¿no? Un emoji de efectivo, ajá, listo, acá de imágenes, ¿no? Listo, puedes crear imágenes digamos graciosas, hilarantes, y a creatividad, ¿no? Acá un poco creatividad, ya algo alucinante, ¿no? Son elementos que ayudan en este caso a la creación de mapas mentales, ¿no? Listo, que tiene que ver con la memoria. Entonces vamos a ver de que un mapa mental tiene estas características y Mindomo nos ofrece todas las herramientas para poder darle, digamos, esta presentación, ¿no? Y muchas más, por supuesto, ¿no? Que vamos a ir viendo. Entonces vamos a hacerle un repaso qué es lo que nos ofrece la parte superior. Como en el anterior organizador gráfico que ha sido del mapa conceptual, hemos hecho una revisión de cada una de estas herramientas, ¿no? Y nos hemos encontrado en este caso con por ejemplo allá, en este caso acá vamos a hacer clic, ya, vamos a hacer clic acá, por ejemplo le hacemos clic acá. En el anterior mapa que hemos construido, que ha sido el mapa conceptual, estaba inhabilitado estas opciones, ¿no? Ahora sí están habilitados porque los recursos que se utilizan para lo que son los mapas mentales son más amplios, son arbitrarios, ¿no? Pueden ser de diferente índole, ¿no? Hasta incluso digamos que no tengan sentido, ¿no? Entonces acá vamos a encontrar diferentes, ¿ya? En este caso que nos va a permitir a nosotros digamos escoger el que se adecue más a nuestro propósito, ¿sí? Listo.
Vamos a hacerle el ajuste. Mire, como podemos ver, cómo se modifica en este caso las flechas. Las flechas pueden ser más delgadas, inclusive podemos hacer, acá tiene para ajustar el tamaño, pero yo lo puedo hacer tipo flecha, tipo línea, por ejemplo, ¿no? Esta forma. Entonces, muchos de los recursos están habilitados en lo que son mapas mentales y no están habilitados en lo que son mapas conceptuales. Eso es con el propósito de cumplir con el estándar que tiene que tener un mapa conceptual. En el caso del mapa mental es bastante arbitrario, como había señalado. Pero vamos a la parte superior. ¿Qué más nos ofrece esta herramienta? Tenemos para crear nuevo, que ya lo hemos utilizado, para abrir desde la nube. En este caso, si nos creamos una cuenta, tendríamos que hacerlo desde esta parte, desde la nube. Mapas recientes. Ya tengo acá un mapa conceptual, pero antes voy a guardar este. Guardar. Ya está. Listo. Entonces, si yo me voy acá y voy a reciente, entonces puedo ir a mapa conceptual. Okay. Entonces puedo ir y me presenta lo que hemos trabajado anteriormente con ustedes. ¿Sí? Mapa mental. ¿Okay? Listo, entonces ahorita está en el modo de presentación. Listo. Entonces vemos de que tenemos esas opciones. Guardar, ya sabemos guardar. Guardar como, en este caso en la versión de escritorio, nos ofrece la misma extensión MOM. Empacar el diagrama. Es otra opción. Importar, podemos importar diferentes archivos, como por ejemplo el Xmin. Recordemos que más antes algunas instituciones educativas tenían laptops. Estas laptops tenían instaladas el Xmint. También esa extensión, digamos, es compatible con Mindomo. Podemos importar desde otras fuentes. Tenemos desde PDF y otros formatos que son estándares. ¿Listo? Imprimir. Tenemos la opción de imprimir, que tiene un cuadro propio de Mindomo para lo que son impresiones. Propiedades, una caracterización general de qué propiedades tiene. Listo, vamos a las herramientas. Esto es lo que nos interesa, las herramientas. ¿Qué herramientas tenemos? Tenemos hacer y deshacer. Control Z, Control Y. Que también está en esto, hacer y deshacer. Control Z, Control Y. Control Z, Control Y. Hacer y deshacer. Si ustedes desean utilizar esa herramienta, ¿no? Cortar. Selecciona. Cortar. Pero no queremos eso, ¿no? Vamos a deshacer. Copiar. ¿Ya? Copiar, por ejemplo. Copiar y pegar vamos a utilizar. ¿Okay? Entonces vamos a copiar esto. Control C. Y vamos a pegarlo acá. ¿Sí? Control V. Y como ustedes ven, se ha generado en este caso el elemento. Se puede hacer eso, ¿no? Ya hemos, en este caso, en lo que es hemos utilizado copiar y pegar. Duplicar. Podemos duplicar. Se duplica. ¿Ve? Entonces vamos a deshacer digamos, ese trabajo. ¿Qué más nos ofrece? Duplicar, copiar rama, pegar rama.
¿ya? Cuando por ejemplo tenemos digamos, a ver, vamos a ver si está abierto acá. Acá por ejemplo podemos editar, ¿no? Acá copiar rama, ¿ya? Y acá lo vamos a poner ya estaba seleccionado de la otra aplicación, ¿no? Entonces vamos a poner herramienta. En este caso copiar rama y pegar rama es el mismo procedimiento acá como nos dice, ¿no? Si por ejemplo yo quiero control C y le voy a seleccionar acá enlace y voy a hacer control B, entonces se pega toda la rama como ustedes pueden observar. Pero vamos a deshacer eso. Seguimos indicando estas herramientas, ¿no? Copiar rama, pegar rama ya sabemos. Copiar estilo, pegar estilo. Pegar estilo también, o sea, simplemente editar, copiar estilo, control alt C, lo vamos a pegar, pegar estilo. Ahí está. No funciona con el teclado, acá con la opción directamente, pero si tú haces control alt C y control alt B, se pega. Y este es el procedimiento que yo he hecho. Borrar estilo, se ha borrado el estilo. Seleccionar todos, se selecciona todos, control alt. Seleccionar la rama, se selecciona la rama. Borrar. Bueno, es obvio que se pone borrar, se borra, pero eso no queremos. Eliminar propiedad, podemos eliminar iconos, notas, hiperenlaces, archivos, adjuntos, multimedia, etc., ¿no? Acá por ejemplo vamos a borrar eliminar una propiedad de iconos. Entonces se ha borrado el icono. Listo. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos acá herramientas, que es muy útil. Entonces, en herramientas vamos a trabajar con numeración. Por ejemplo, si yo quiero enumerar, ¿no? estos tres elementos, entonces lo que voy a hacer, herramienta, numeración, me va a aparecer un cuadro de diálogo, ¿ya? Y le voy a hacer un ratito. Seleccionar, vamos a poner seleccionar rama. Seleccionar rama, herramienta, numeración. Listo. Como ustedes ven, se ha podido agregar de manera automática la numeración. Entonces lo que hemos hecho es seleccionar rama, que toda esta rama de esquema, y le hemos aplicado numeración. Ok, interesante, ¿no? Vamos acá a temas. Podemos aplicar distintos temas que ya están acá, digamos, preconfigurados. Ustedes pueden elegir uno. Vamos a elegir uno, a ver. Hemos hecho clic y nos aparece este cuadro, dice cambiar el tema. Vamos a ponerle reemplazar. Y se cambia, ¿no? Vamos a ponerle acá otro. Entonces, hay diferentes, digamos, herramientas o temas que nos va a permitir a nosotros mejorar nuestra presentación. Editar temas, importar temas, exportar temas. Si es que, digamos, quieren llegar a ese nivel, también tienen la posibilidad. Vamos en herramientas. Esta es otra herramienta muy útil, que yo considero de que debemos tener en cuenta, que es el presentador. Por ejemplo, este presentador trabaja de esta manera.
ustedes cuando hacen clic, vamos a borrar ya, cuando hacen clic en modo presentador, les va a aparecer este cuadro, ¿sí? Y este cuadro, ¿cómo lo vamos a trabajar? Este cuadro, en la parte superior, ya viene y dice diapositivas, es decir, cada una que aparece acá es una diapositiva. Por defecto se muestra con la primera diapositiva, y en esta diapositiva ya hace un remarcado superficial y además señala el número de diapositiva. Eso quiere decir la diapositiva 1, ¿ok? Que nos muestra en esta parte, ¿sí? Segundo, tenemos un botón para siguiente. Entonces, eso quiere decir se puede crear más diapositivas. Acá nos va a permitir en este caso crear otra diapositiva. Esto es solamente uno, pero generalmente una presentación dinámica tiene varias diapositivas, ¿sí? Este es el botón para eliminar y este es el botoncito para salir del modo presentación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la forma de trabajar para diapositivas? Lo que tenemos que hacer en este caso es seleccionar. Por defecto ya nos aparece esto, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es ya seleccionamos, bueno, acá lo selecciona todo porque es parte también, lo seleccionamos, listo, ok, y acá ponemos insertar después de última, dice, insertar después de seleccionado, cualquiera de los dos. En este caso yo voy a poner después de seleccionado. Después de seleccionado, ¿qué vamos a insertar? La diapositiva 2. Vamos a ponerle después de última. ¿Qué voy a seleccionar? La diapositiva 3. Después de la última, la diapositiva 4. Y después de la última, la diapositiva 3. Listo, ya tengo mi presentación. ¿Ok? Entonces, si yo quiero, digamos, mostrar ya la presentación, le hago clic acá. ¿Sí? Sigo con continuar, pongo con el teclado, mire, idea clave, concepto, enlace, finalizar. ¿Ya? Has terminado. Puede ser reiniciar, ¿no? Pero acá en la parte inferior, dice cerrar. Ustedes pueden cerrar. Pero acá también pueden, digamos, mostrar siguiente, ¿ve? Excelente, le ponemos cerrar. Ok. También acá, ¿qué es lo que podemos realizar, ¿no? Acá podemos realizar lo siguiente, descargar, ¿no? Descargar diapositivas como PowerPoint. O sea, si es que no tienes la posibilidad de ejecutar esa presentación acá en el mismo programa de escritorio de Mindomo, puedes descargarlo como PPT. Lo descargas como PPT y lo puedes presentar. Luego vamos a poner descargar como PPT. Entonces va a exportar esto al formato PPT, pero digamos la presentación, como son las mire, por ejemplo, vamos a ponerle uno. Entonces en PowerPoint vamos a ver de que las transiciones no se han grabado, ¿no? Solo se ha hecho un traslado de digamos de las imágenes que se presentan en pantalla completa, ¿no? Entonces esa es una de las herramientas potentes que es muy recomendable, sobre todo para presentaciones, que es un aspecto muy nuevo y útil sobre todo. Vamos, le hacemos clic acá para salir del modo presentación. Seguimos con las herramientas
Vamos a poner clonar mapa sin historial. Se puede clonar todo este mapa. Ponemos clonar y tenemos ya, digamos, un mapa clonado pero sin historial. El historial, digamos, nos permite saber de manera cronológica qué etiquetas, qué elementos de la edición de nuestro organizador gráfico se han ido modificando en el tiempo, ¿no? Vamos, equilibrar mapa. Bueno, es una opción para avanzada. Después tenemos ver como esquema, ¿no? Que es otro de los potentes recursos que tiene Mindomo. Le hacemos clic y van a ver cómo se presenta, ¿no? Tipo esquema, ¿no? Tenemos acá el título, siguiente título y su descripción, sus elementos, ¿no? ¿Sí? Esto es, digamos, esta es una parte muy útil, ¿no? Vamos, ver como diagrama de Gantt. Es otro de los recursos potentes e interesantes que tiene, que está ideado especialmente para trabajar ya de forma colaborativa con grupos que tienen actividades programadas y que necesitan conocer cuándo inicia, cuándo termina, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos la posibilidad acá ya de configurar y hacer los ajustes, ¿no? Cuándo empieza la actividad, cuándo va a terminar la actividad. Y esto nos muestra acá en un gráfico tipo Gantt. Interesante la herramienta, muy útil si es que nosotros queremos trabajar, digamos, algunos proyectos o algunas actividades o algunos planes, pero ya con un cronograma de actividades y presentarlo tanto en un organizador gráfico como en un diagrama de Gantt. Herramienta muy útil, ¿no? Ver pantalla completa, acercar, alejar, ya sabemos, ocultar topics. Listo, vamos a ver mapa mental. Entonces vamos a ver ocultar topics. Vamos a poner acá ver ocultar topics. Se oculta, ¿ve? Ok, estas opciones tienen colapsar primer nivel, ¿ya? Ok, también tenemos historial de versiones. Este historial de versiones es muy útil. Ahorita estamos trabajando el mapa conceptual para mapa o para topics. Para mapa, vamos a ver. Entonces nos aparece y nos muestra un cuadro en el cual nos indica, ¿no?, cada una de las modificaciones que hemos realizado. Este historial de versiones, por supuesto, es muy útil para saber qué se ha agregado y qué se ha quitado cuando se realiza un trabajo de forma colaborativa. Excelente, amigos. Entonces, ¿qué más deseamos saber acá? La exportación, finalmente. Ya tenemos qué recursos podemos utilizar, qué recursos potentes, digamos, nos ofrece Mindomo y cómo podemos exportarlo, ¿no? Por ejemplo, exportar. Acá tenemos la opción exportar. Por ejemplo, quiero exportar este mapa mental. Entonces nos ofrece diferentes formatos a través de los cuales nosotros podemos hacer la exportación, ¿no? Queremos en PDF, formato de Microsoft, PowerPoint, en TXT y otros, ¿no? Proyectos, etcétera, en imágenes, ¿sí? Entonces, estas opciones obviamente están habilitadas en un archivo común. Bueno, para mapa mental solamente estas extensiones como archivo común, bueno, tenemos la posibilidad de exportar de esta forma. Ya les habíamos indicado cómo guardar el archivo en el formato nativo de Mindomo y cómo exportarlo a otros formatos, a otras extensiones, ¿sí? Esta parte ya es bastante sencilla. Tamaño original, acá puedes agregar el tamaño que tú desees. Voy a poner tamaño original, generar un mapa con color de fondo, listo, y se hace la exportación. Tú eliges dónde vas a exportarlo, en el formato PDF, que es el más utilizado, y ya tenemos, digamos, nuestro PDF, nuestro mapa mental en PDF.
Entonces, estimados colegas, estas son las herramientas que nos ofrece Mindomo para hacer nuestro trabajo. Y habrá en otra oportunidad la posibilidad de que podamos explotar este recurso de los mapas mentales, ¿no? Los mapas mentales tienen una asociación bastante directa con lo que son el aprendizaje significativo, a través del cual el estudiante tiene que construir su propio conocimiento. Y para la construcción de su propio conocimiento, el estudiante puede utilizar esta herramienta, o el profesor puede utilizar esta herramienta, de una forma de que el estudiante pueda empezar, en este caso, por establecer cuáles son los elementos de un determinado tema, ¿sí? Primero, de manera arbitraria, después estos elementos, cómo él los puede ordenar, ¿sí? Cómo les puede dar digamos, forma. También puede establecer cómo estos elementos guardan relación entre sí, ¿ya? Cómo guarda la creatividad con las imágenes relación, ¿sí? Entonces vemos de que estos procesos ya cognitivos a nivel pedagógico ya depende de la aplicación y de la planificación que el profesor pueda realizar en los procesos pedagógicos y didácticos en el desarrollo de sus actividades de enseñanza y aprendizaje. Muchísimas gracias, amigos. Habrá otra oportunidad ya para mostrarles cómo trabajar Mindomo en la tableta, que también es algo similar, pero tiene ligeras diferencias con respecto a la distribución de las herramientas que nos presenta Mindomo. Muchas gracias.